Quiero darle un muy cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. El día de hoy vamos a usar la aplicación EAS Dibujo Automatizado y vamos a practicar el uso del objeto círculo, el cual se llama con el comando circle en mayúsculas. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios, como por ejemplo este. Sabemos que solamente va a ejecutar un solo círculo porque es lo que tenemos en la región actual. Control Shift espacio y se muestra cuál es la región actual. Se selecciona. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hacer un círculo con coordenadas en el punto 20 en X y 30 en Y. Lo va a dibujar, bueno, va a cambiar al layer activo LIRS 02 y no va a hacer incrementos en las coordenadas X y Y, y el círculo va a tener un radio de 1. Entonces ejecutamos, nos vamos a AutoCAD y vemos que efectivamente se hizo un círculo de radio 1 en las coordenadas 20,30. Ahora, si quisiéramos, podríamos moverlo de ubicación. Digamos, hacemos otro ejemplo. En esta ocasión, las coordenadas de inserción de los valores, el origen que estamos escogiendo, sigue siendo la coordenada 20,30, ahora en el layer layers 04, pero va a tener después de esta coordenada una coordenada de inserción a la que se le va a sumar 10 en X. Y en esta ocasión el radio será de 2. Entonces ejecutamos y serían 20 en X, 30 en Y, más 10 unidades en X. Otro ejemplo, mismas coordenadas de inserción, solo que en esta ocasión, después de a estas coordenadas, le vamos a sumar 20 unidades en Y con un círculo de radio 3. Ejecutamos y que tenemos que a las coordenadas 20,30 le ha sumado 20 unidades en Y. Y tenemos el círculo de radio 3 en el layer actual, que es LIRS 03. Ahora podemos hacer que los dibuje todos en un solo movimiento. Borramos, eliminamos esto, bueno, lo quitamos del camino. ¿Qué es lo que va a ejecutar? Control Shift espacio va a hacer todo esto. Entonces es necesario volver a llamar el objeto. Entonces no tenemos nada en la pantalla de AutoCAD. Ejecutamos y ¿qué tenemos? Los tres círculos. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Un círculo en el layer Layers 54 con 10 unidades en X positivo y 20 en Y positivo con un radio de 4 unidades. Con la diferencia de que ahora nosotros vamos a ingresar el punto de inserción. Entonces ejecutamos y podemos ponerlo donde querramos, por ejemplo aquí. Entonces al punto de origen se le sumaron 10 en X y 20 en Y. Y tenemos el círculo de radio 4. Ahora podemos a los círculos creados
asignarle métodos. Vemos qué es lo que se va a correr. Es correcto. Va a ser un círculo en el layer layers 171. No lo va a desplazar de donde hagamos el clic en ninguna dirección. Va a tener 2 unidades de radio y le vamos a aplicar el método array-r. Esto es un array rectangular que puede hacer arreglos de columnas y renglones. Comenzando por renglones. Va a tener dos renglones, tres columnas. La separación entre renglones va a ser 20 y la separación entre columnas va a ser 10. Entonces ejecutamos. Entonces son dos renglones, tres columnas. La separación entre columnas es de 10 y la separación entre renglones de 20. Muy bien. Ahora, ese fue el método array-r, pero también podemos hacer el método array rectangular. Vamos a hacer un círculo de radio 5, pero con la diferencia que ahora el arreglo que vamos a hacer va a estar girado 45 grados. Radios de 5 unidades. Podemos variar el ángulo que querramos y cantidad de renglones, mm, de columnas, mm, un valor decimal, 15.57 y menos 6. Esto significa que la distancia entre columnas va a ser negativa, entonces en lugar de que se hagan hacia la derecha, se van a hacer a la izquierda. Ejecutamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 renglones, perdón, columnas y 5 renglones. Y está girado 30 grados. Otro ejemplo, podemos usar al círculo, aplicarle el método array polar. Entonces, lo que necesitamos es, después de generar el círculo, no quiero que, bueno, no, sí, es necesario que esté separado para que podamos ver cómo se replica en forma polar. Quiero 8 elementos, que esos 8 elementos cubran 360 grados a partir del punto 0,0, o sea, de donde le demos clic. Ejecutamos y ahí lo tenemos. 8 elementos que cubren los 360 grados. ¿Qué pasa si quisiera que cubrieran solo 180? Así quedaría. Y que lo hiciera con respecto a otro punto, 20,20. 20,20 sería aquí. Este es nuestro objeto original, pero lo hizo el array polar con respecto a este punto. Menos elementos quizás, 7. Y un poco más lejos, 30. Más grande, 3,5. Ejecutamos y fueron, ok, este es el punto de inserción donde di clic, pero lo dibujó 10 unidades a la derecha y 30 hacia arriba. Este es mi objeto original. Y luego lo replico 7 veces cubriendo
180 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera 8, 360, la vuelta completa? Veamos. Muy bien. Ah, pero que no se desplace más que 10 unidades en X. Así lo teníamos, ¿no? Cuando empezamos. Lo voy a hacer más pequeño. Ahora quiero que genere dos arreglos. Lo voy a poner también en 10. ¿Y qué va a pasar aquí? Que vamos a hacer dos juegos de círculo. Uno comenzando un círculo de radio punto 5 a 10 unidades en X, o sea, hacia la derecha. Van a ser 8 elementos y va a cubrir 360 grados. Y luego voy a hacer otro en el layer layers 30, igual a 10 unidades en X. Este va a medir 4 unidades de radio y le voy a hacer una rotación al objeto base, al original, que va a ser de 360 entre el número de elementos y luego entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque quiero que caiga en el hueco entre objeto y objeto. Entonces, si es 360 entre 8, me daría este ángulo, el ángulo que forman ambos elementos, y quiero que coincida con la mitad. Luego aplico el método array polar, igual, 8 elementos que cubran 360 grados. Veamos qué se ejecutaría. ¿Es correcto? Ejecutamos y así quedó. Los dos juegos de círculos. Ahora existe un elemento círculo que ya viene con el hatch incluido, que es circle-h. Entonces nos va a pedir los mismos elementos que para generar un círculo, el layer. Si queremos cambiarlo, si lo dejamos en vacío, va a hacer el círculo en el layer que está activo. Cuánto se va a desplazar de donde le demos el clic, el diámetro, perdón, el radio, y luego el nombre del hatch, la escala y la transparencia. Estos valores los podemos ver en las ayudas. Tenemos aquí círculo. Necesita después de la columna layer coordenada en X, en Y y el radio. Luego circle-h es X, Y, radio. No tiene que ser metros. El nombre del hatch, la escala y la transparencia. Entonces veamos. Y así queda. ¿Qué pasa si le cambio la escala a 1? Queda del doble. Y las mismas características que hemos visto anteriormente. 6. Podemos cambiar el nombre. Sería el más conocido. Solid. Y así tenemos un círculo al que directamente le aplicamos un hatch. La otra sería al objeto círculo aplicarle el método. Aquí tenemos métodos. Hatch. Y son los mismos valores. Nombre del patrón, escala del patrón y transparencia de la entidad. El problema de hacer esto es que solamente funciona para un solo círculo. Si después queremos
hacer un método como array polar, solamente va a hacer el array polar del círculo sin el hatch. Entonces, para evitar eso, lo hacemos de este modo. Y ese sería el video en esta oportunidad. Muchas gracias.